Albert Einstein dice, ¿cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano, se adapte tan admirablemente a los objetos de la realidad? Si analizamos esta frase, nos damos cuenta que la matemática y el pensamiento matemático se encuentran en todas partes, en todo aquello que nos rodea. Maestro, maestra, ¿en cuántas ocasiones has escuchado la frase o tú mismo la has dicho en tu etapa de estudiante? ¿Y eso para qué me va a servir? ¿Dónde lo voy a utilizar? La matemática no es para mí, no es lo mío, yo no puedo con ella. Se han realizado una cantidad importante de estudios relacionados con este tema. En su libro, Desarrollo del pensamiento matemático, de Ricardo Cantoral, menciona que el pensamiento matemático se desarrolla en todos los seres humanos. Todo es matemáticas. Por lo tanto, todos tenemos cierto nivel o grado de pensamiento matemático. En suma, si nosotros analizamos un concepto, cualquiera que éste sea, por ejemplo, ángulo. El ángulo, si nosotros estamos hablando del concepto de ángulo en la primaria, en la secundaria o en medio superior, el tratamiento que se le da a este concepto es diferente, porque este concepto tiene un grado de evolución. La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas tienen que considerar esta evolución, porque en muchas ocasiones no es tan evidente lo que el alumno hace para llegar a afianzar un conocimiento. Y el docente tiene que estar preparado para poder estar atento de esta evolución. Les platicaré una pequeña historia. En mi segundo año de servicio como maestro de telesecundaria, conocí a un pequeño niño, Marcelino, entre 10 y 12 años, siempre sentado a un costado de la tienda escolar. Con un pequeño palo, dibujaba líneas y algunas figuras en el suelo. Me extrañó que siempre estaba solo. Me acerqué a él, platicar con él, y solo me respondía con algunos gestos. Se acercó su mamá y me dice, maestro, es que Marcelino es un niño muy tímido, regularmente no habla con nadie. ¿Por qué? Es que es un niño especial. Marcelino tiene debilidad visual. Ah, pero entonces sí me escucha, sí puede hablar. Sí, efectivamente, yo seguí con la idea de conversar con Marcelino. Poco a poco me fui ganando su confianza, hasta que empezó a platicar conmigo. Ya conversábamos, poco, porque efectivamente, Marcelino era un niño muy tímido. Su complexión era muy pequeña, muy delgado, muy frágil. Al conversar, le pregunté, bueno, ¿y por qué tú no estudias? Me dice, yo sí quería, pero en la escuela nos dijeron que no tenían el personal adecuado para tratar conmigo. Preocupado un poco, pues me acerqué a la dirección para pedir que Marcelino fuera admitido en la escuela. Y oh, sorpresa, Marcelino fue aceptado en la escuela, a mí me cambiaron de grado y me dieron el privilegio de trabajar con Marcelino. Y empezó la historia. Efectivamente, Marcelino tenía un gran problema. Estaba tan acostumbrado a que se tenía que mover por el hombro de su hermana o de su mamá estaban cerca. Si su mamá o su hermana no estaban cerca, Marcelino podía quedarse horas sentado en el mismo lugar, porque estaba tan acostumbrado a ellas que no tenía la facilidad de moverse. Mi primer reto, separar a Marcelino de esas dos grandes figuras. Para eso me convertí en su apoyo. Lo dejaban en la puerta de la escuela y yo iba por él, caminábamos codo a codo, brazo a brazo. Poco a poco le fui diciendo a Marcelino que no hubiera tanto contacto físico, que solamente se guiara o caminaba junto a mí con el sonido de mi voz.
Eso yo lo intenté hacer para que él fuera perdiendo el miedo y fuera más libre en donde se conducía en los pasillos de la escuela y dentro del salón de clase. Y obviamente pedí que en su casa hicieran el mismo proceso. En su casa les costó más trabajo, porque Marcelino era un niño obviamente consentido. Lo tenían en una pequeña burbuja donde no podía hacer gran cosa porque podía caerse y lastimarse. Yo les pedí que del camino de la escuela a la casa o al revés, lo soltaran, fueran hablando con él para que él se fuera soltando. Mi segundo reto, ¿cómo trabajar con Marcelino en el salón de clase? Y obviamente con el grupo. A Marcelino todas las semanas lo cambiaba yo de fila y de banca. Y en el mismo salón trazamos un plano cartesiano y cada uno de mis alumnos estaba sentado en una coordenada. Eso le permitía tener más movilidad en el salón. Él ya podía pararse al escritorio y podía moverse en el salón de clase. Poco a poco la interacción fue tal con Marcelino que me percaté que paradójicamente la observación y la deducción eran sus habilidades cognitivas más desarrolladas. Él percibía el mundo con sus sentidos restantes de manera más rápida. Esa era una herramienta para mí, para poder plantear actividades novedosas que lo lleven a fortalecer sus demás habilidades. El tercer reto fue cuando Marcelino me enseñó o quiso enseñarme el abecedario en el sistema Braille. Me lo anotó en unas fichitas y yo me lo llevé a mi casa, lo repasaba y después de un tiempo me di cuenta que no lo podía entender, no me lo podía aprender. Dije, tiene que haber alguna estrategia, alguna idea que Marcelino no me dijo. Lo cuestioné, llegué con él y le pregunté, oye, ¿cuál es la estrategia a seguir para que yo pueda aprenderme las letras, el abecedario en el sistema Braille? Dice, pues es que no hay ninguna estrategia, no hay ningún truco. Pero ya sé por qué no se las aprende. ¿Por qué? Porque las ve. Y ahí me di cuenta que en algunas ocasiones nuestros sentidos nos llegan a limitar un poco a nosotros. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de manera mecánica que a veces no lo percibimos. Y Marcelino me lo demostraba, porque cuando yo dictaba, por ejemplo, el cálculo mental, él era uno de los primeros en responderlo, porque sus procesos cognitivos eran más eficientes. Él ya no tenía que ver un 7, ya lo traía en la mente. Y eso nos dijeron a nosotros, que para aprender matemáticas era complejo, porque es difícil ver a un sistema de ecuaciones corriendo en la calle. Su proceso de razonamiento era más sorprendente. Obviamente eso yo lo utilicé para poder plantear actividades y estrategias en el salón de clase que motivaran esas habilidades que ya tenía y que las fortalecieran. Eso fue lo importante. Y por ejemplo, cuando yo planteaba problemas como el siguiente, observen, es un problema simple y me gustaría que ustedes lo resolvieran y que me dieran la respuesta o que me dijeran el proceso que llevaron para resolverlo. Pablo está jugando en una escalera con un número impar de escalones. Él empieza a jugar exactamente en el escalón que marca la mitad. De ahí sube 5 escalones, baja 10 y vuelve a subir 7. Y se da cuenta que le hacen falta 9 escalones para terminar la escalera. ¿Cuántos escalones tiene la escalera? ¿Quién me da la respuesta? ¿Qué hicimos para resolverlo? Cuando lo planteé en el salón de clase, la mayoría de sus compañeros tuvieron que hacer un esquema, dibujaron la escalera. Marcelino no, su proceso fue más rápido, más eficiente. Entonces, todas esas actividades que yo estaba planteando las organicé de tal manera para que el trabajo en el aula fuera más eficiente para todos, no nada más para Marcelino. La idea que yo tenía de trabajar con Marcelino es que todos éramos exactamente iguales.
Y de esa manera queríamos tratar a Marcelino. No había un trato especial, Marcelino tenía que acoplarse al grupo y el grupo a Marcelino. Cuando empezamos a trabajar, obviamente empezamos a plantear actividades relacionadas con los 3 procesos para lograr un conocimiento que nos maneja Piaget: formal, abstracta y concreta. Y me basé en lo que nos dice Ausubel, que nos dice que para poder crear un conocimiento más significativo en el alumno, tenemos que partir de los conocimientos previos. De esta manera, la planeación se tornó un tanto diferente a como yo ya la venía trabajando, porque el trato para Marcelino era diferente en el sentido de cómo darle a conocer la matemática o cualquier otro concepto. Entonces, ¿qué hice? Pues entonces utilicé materiales manipulables, manipulativos. Y obviamente el grupo estaba fascinado. Empezamos con bloques lógicos. Los bloques lógicos me ayudaron, me permitieron que los alumnos pudieran comparar, clasificar, ordenar, el concepto de volumen fuera un poco más claro para ellos. Utilicé las regletas. Las regletas les fascinaban. Con las regletas, obviamente las empleé para poder enseñarle a los chicos fracciones, ecuaciones simples, sistemas de ecuaciones, hasta ecuaciones de segundo grado, raíces cuadradas y varios conceptos relacionados con el álgebra. Utilicé también el tangram. El tangram lo utilicé porque para el alumno le facilita el desarrollo de la creatividad. Algunos conceptos de área, perímetros, volúmenes. Los alumnos hacían una figura y Marcelino adivinaba qué era. Jugábamos de esa manera. También el geoplano. El geoplano lo utilizamos para muchos conceptos de geometría plana. A Marcelino le facilitaba encontrar el perímetro, el área y el volumen de algunas figuras. Todos estos conceptos los construimos en el aula. Al trabajar con este tipo de materiales, el ambiente en el salón de clases se tornó un ambiente para poder aprender y era para todos, de la misma manera. Los mismos alumnos estaban muy motivados por trabajar de esa manera. La verdad es que el ambiente que se creó fue favorable para el aprendizaje. Todos estábamos muy contentos. En varias ocasiones yo veía a mis alumnos, a los otros alumnos, con los ojos cerrados tratando de aprenderse un concepto, pensando que de esa manera iban a aprender como Marcelino. Y bueno, y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el pensamiento matemático? Pues todo, porque la matemática está en todas partes. La forma como se las llevamos al estudiante es la que marca la diferencia. El reto de trabajar con Marcelino fue un reto para todos, no nada más para mí. Marcelino se tornó más autónomo, más autosuficiente. No era necesario ya llevarlo al baño. Él sabía cómo poderlo hacer. Nos costó mucho trabajo, claro. En una ocasión casi lo obligamos a participar en un bailable. Nadie pensaba que Marcelino podía bailar. Y efectivamente, con mucho trabajo y dedicación, Marcelino se presentó en ese bailable. Bailó y se pudo mover por la pista, obviamente con la ayuda de sus compañeros. ¿Por qué? ¿Dónde está la matemática ahí? Pues en el sentido espacial que tenía Marcelino. ¿Cómo desarrolla esos otros sentidos para poder cumplir con la actividad, en este caso, de bailar frente a sus compañeros? Cuando nos tocó, por ejemplo, música, Marcelino fue el que aprendió más rápido a tocar el piano o las mañanitas. Cuando un alumno me pregunta, bueno, ¿y eso para qué me va a servir? O yo no puedo con las matemáticas, muchas ocasiones el maestro es el que tiene, no puedo decir la culpa, sino la necesidad de prever al estudiante para que efectivamente aprenda matemáticas, que vea qué habilidades tiene y qué habilidades hay que desarrollar más. Y obvio, si un alumno me dice, bueno, ¿y para qué me va a servir un binomio al cuadrado? Pues claro, un binomio al cuadrado no me va a servir para cruzar la calle, pero sí me va a servir cuando yo empiezo a resolver una situación problemática y empiezo a buscar en mi interior esos conceptos. Yo considero que cada concepto o elemento matemático
me llega a formar un constructo. Y todos esos elementos matemáticos me generan la persona que yo soy. Y efectivamente, la utilidad que nosotros le demos a esos conceptos pues va a depender en gran medida a lo que nos vamos a dedicar. ¿Para qué vamos a seguir trabajando o estudiando? ¿Qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida? Y efectivamente, Marcelino es un claro ejemplo. Terminó la secundaria y su mamá no lo quería dejar ir, pero se pudo anotar en la escuela para ciegos en la Ciudad de México. Terminó y ahora Marcelino tiene una pequeña microempresa en donde sus 3 compañeros que trabajan con él son ciegos. Manufacturan, crean muñecos de peluche. Eso es la matemática, no lo sé. Ustedes contesten. ¿Me sirve de algo? Tampoco lo sé. Pueden ustedes tener la respuesta. Yo soy el maestro Eduardo Ortiz Jiménez, maestro de matemáticas, y creo en la AME.